Parece que a las bolsas se le han quitado las ganas incluso de seguir corrigiendo porque se han detenido las caídas. IBEX 35 apunta un 0,7% a la baja, ahí se ha quedado, 8.556 puntos, pierde más. En el caso el DAX alemán está cayendo un 1,45%. Vemos que en el mercado de bonos empiezan a subir de nuevo las rentabilidades, el 10 años en Estados Unidos en el 2,4%, pero en el caso del bono alemán este sí que aprieta y aprieta fuerte, está subiendo ya hasta el 0,68%, muy cerquita del 0,7%. No hay miedo a la inflación, no hay miedo a los tipos de interés, no hay dolor por la guerra en Ucrania. ¿Se equivoca la bolsa? Es muy probable que lo esté haciendo, pero tampoco hay demasiadas alternativas. La escabechina, la matanza que estamos viendo estos últimos días en el mercado de renta fija, mucha gente está vendiendo sus bonos y claro, ese dinero tienen que aparcarlo en algún sitio. ¿Dónde? ¿Debajo del colchón para que se lo coma la inflación? No, pues nos lo llevamos a la renta variable y a ver qué pasa. A ver qué pasa hoy en la bolsa. Gerardo Ortega, tradersecrets.es, colaborador de CMC Markets. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y Gisela Turacini, CEO de Black Bear. Hola, Gisela, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis? Bueno, la bolsa mejor que el bolsillo de los españoles, ¿no? El IBEX. Gerardo. Bueno, ha recuperado razonablemente bien. Quiero decir, fíjate que hace una cosa, hace 3-4 semanas, lo podéis ver en pantalla, bueno, pues con el inicio de la guerra lo que hacía era romper un lateral, pues para ajustar todo el movimiento nacido en marzo 2020. Digamos que la pauta ya está hecha. La cuestión es, bueno, pues el rebote que está teniendo, que es muy importante, es idéntico en todos los índices europeos. Hay un matiz, que es que Estados Unidos nunca ha roto soportes, eso es francamente importante. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que el IBEX 35 haya roto esos niveles de soporte, también lo hacía la versión ajustada por dividendos, la total return, y este rebote tan importante significa que la corrección a priori estaría hecha. ¿Esto qué significa? Que si el mercado en un momento dado pues decidiera moverse al alza, pues digamos que, entre comillas, está limpio. Entre comillas. En cualquiera de los casos, un elemento, pues para mí, importante, sea como sea, necesitamos reacción, necesitamos corrección. Una cosa es lo que vimos ayer, que está muy bien, que es el DAX, tuvo una continuidad en las alzas, el caso del Eurostoxx, 3/4 partes de lo mismo. Observa un detalle, Fernando, no hay una sola vela diaria en todos los índices que cierre por debajo del mínimo de la vela de la sesión previa. ¿Eso qué significa? Que el movimiento es en un tramo único. Si el mercado quisiera, insisto, irse al alza, siempre, desde mi punto de vista, salvo que haga una vuelta a nube, tendría que hacer una cosa tal que así. Ojo, eso en el caso de que quiera irse al alza, porque bueno, pues las cosas no están tan claras, un poco por lo que has comentado, sobre todo el tema de la deuda, de qué manera están cayendo los bonos, especialmente, tú lo has dicho, en Europa, lo que está haciendo el boom. Yo creo que eso, lo veremos luego, tiene que impactar de alguna forma en el mercado. Me costaría mucho. Una cosa es la guerra, ojalá se solucione, pero el tema de esa normalización de la política monetaria con la inflación que tenemos, me parece que podemos tener un aterrizaje un poco complicado, ¿no? Acabas de describir muy bien la situación en el IBEX 35. Para saber a dónde vamos, primero hay que saber dónde estamos. Acabamos de hacer IBEX 35, por ejemplo, el DAX, Nasdaq, Dow Jones. Gisela, un poco, ¿qué apuntes nos puedes dar en ese campo? Pues la verdad, Fernando, te diría, como veníamos comentando las últimas semanas, te podría decir que los índices han completado esa fase de rebote, se están dejando mejor en zona clave para el corto plazo, para nosotros sobre todo operativamente, ¿no? DAX, lo vemos que tras romper el soporte de los 15.000 puntos y se desplomó un 25%, como sabemos, se ha recuperado en V, como veníamos pronosticando nosotros desde la mesa de Black Bear, y está recuperando un momento técnico y yo creo que dejando por ahora esos 14.000 puntos como zona súper clave en el corto plazo, ¿no? Te diría, Fernando, que para mí lo lógico es que veamos alguna corrección intradiaria que debería sujetarse por encima de esos 14.000, y si esto sucede, el DAX yo creo que va a tratar de recuperar la zona de los 15.000, esa zona que veníamos comentando desde hace semanas, ¿no? Devolviendo la cotización al rango y dejando los precios en el mismo lugar que cotizaban antes de la guerra de Ucrania, ¿no? ¿Estás compartiendo pantalla? Es que no lo vemos en el mismo momento, al tiempo. No, ahora mismo no, vale, pero ahora vale, lo comparto okay. al final para que veáis la comparativa con el Dow. Vale. Que yo creo que lo positivo es lo que hemos visto también después en el Dow,
que como mi equipo os muestra en gráfico ahora, pues se ha mantenido bastante firme en la zona de soporte de los 33.300, ¿no? Está marcando una divergencia que sigue dando argumentos a los alcistas, para mi gusto, para pensar que los índices van a volver a esa zona de rango, ¿no? Aún así, Fernando, te digo que la amplitud de mercado sigue deteriorándose y recuperar el rango no implica continuar la tendencia alcista, ¿no? En Black Bear hemos hecho un estudio en profundidad de la amplitud sobre 100 principales compañías en Estados Unidos, de capitalización, obviamente, y otras 100 en Europa, utilizando parámetros como la tendencia, como el MACD mensual, su historiograma, así como también, si lo veis en gráfico semanal, los canales Donchian de 52 semanas y la media móvil exponencial de 40 semanas, ¿no? Estos datos para nosotros, juntándolos y analizándolos, son absolutamente reveladores porque el 35% de las compañías, si lo analizáis lo podéis ver, están bajistas, 40% en proceso avanzado de distribución y 25% alcistas, ¿no? Por lo tanto, te diría que las compañías alcistas es importante tenerlas en el radar porque son la mayoría farmacéuticas, defensa y sector oil and gas, que te lo hemos comentado ya en otros programas. Y este estudio que te comentaba pues nos da a ciencia cierta la importancia que tiene este rebote que te comento, porque si el DAX fracasa en el intento de recuperar los 15.000 y el Dow se cotiza por debajo de esos 33.000 que te comentaba, vamos a estar hablando no solamente de un proceso bajista confirmado en los índices, sino que también de un mercado bajista en la mayoría de activos de renta variable, ¿no? Así que operativamente para los espectadores te diría que hemos incrementado las posiciones tácticas hasta un 75% aprovechando el rebote y nuestra estrategia de salida es de corto plazo, como te decía al principio, dando oportunidad a reducir nuevamente la exposición hasta el 50% mediante un sistema de protección de beneficios que yo creo que está consolidando bastante a corto plazo en el rebote, ¿no? Yo te diría que pensamos que actualmente no es coherente operar en tendencia, como te decía la semana pasada, debido precisamente a que este gran fallo en la amplitud de mercado sigue dominando la tendencia y aquí seguimos llamando a la extrema prudencia para todos los espectadores. Vamos a ver estos movimientos que te comento en los precios, porque por ahora los entablamos y los encuadramos solamente como un rebote técnico y así es como lo vamos a operar desde la mesa, indiscutiblemente. Así que así tenemos los índices y lo más importante es ver la operativa, ¿no? A día de hoy. ¿En qué sectores o en qué acciones estáis poniendo estos días el foco, Gisela? Pues mira, tenemos desde semiconductores, defensa, como te comentaba, compañías de defensa, de aviación, tenemos otras muchas que si vemos esa desescalada en Rusia también podemos entrar, ¿no? Por ejemplo, si entramos en la parte de semiconductores, te comento, Fernando, que estamos viendo en tecnología, importantes subidas al calor del Nasdaq un poco y yo te diría, Fer, que esto se entabla porque los problemas en la cadena de suministros van a volver a imponerse este 2022, siendo para mí semiconductores nuevamente la estrella, siendo presionadita un poco como el año pasado, ¿no? En este sentido, analizamos compañías como Nvidia, Infineon, ASML también la tenemos, están rebotando con mucha fuerza. También tenemos otro ETF que nos gusta, que es el iShares MSCI Global Semiconductores. Este podría ser una buena estrategia si lo vemos en operativa, porque si confirma el giro en la zona de los 4,70, con la mirada puesta nuevamente en esos máximos, creo que puede ser muy bueno, ¿no? Creo que una vez más, Fernando, es importante remarcar que hay que alinear la operativa siempre con las conclusiones analíticas que obtenemos del análisis, como te comentaba antes. Por lo tanto, si nos vamos a la parte operativa, tal y como te comentaba antes, el fallo en la amplitud nos obliga más que nunca a tener una estrategia de defensa a través del precio y esto lo logramos mediante un stop en la zona de las 4.20, 4.40 para este ETF, ¿no? Es un nivel de soporte que yo creo que invalidaría el rebote técnico y por lo tanto la posible vuelta del precio hacia esa zona de máximos, ¿no? Como podemos ver, mientras no veamos una clara recuperación en la amplitud del mercado, ya sé que me repito, es meramente trading en rebote o incluso buscar cortos y vemos con mucha claridad que el rebote se agota, pero por ahora estamos en eso, estamos en aviación y alguna compañía española hemos tenido en el radar esta semana en el Morning Meeting, ¿no? Pocos argumentos, me imagino, Gerardo, para comprar, construir carteras o hacer trading a corto plazo. Sentido, en principio, a medio y largo plazo, ¿no? Si finalmente se cumplen esas previsiones, ya veremos de tantas subidas en los tipos de interés como dice, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, pues bueno, ya sabríamos un poco hacia dónde nos podríamos decantar, ¿no? Y cuáles pueden ser las acciones y los sectores más beneficiados. Pero ahora mismo, visibilidad nula. No sé si tú ves que hay algo que sí que merezca la pena aprovechar o jugársela. Bueno, no, a ver, siempre en el mercado siempre tenemos cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo el planteamiento que me haría es para
construir cartera ahora no puede ser. Hombre, es verdad que el que no haya hecho nada ahora, pues si no has hecho nada, pues haces de Don Tancredo, te quedas ahí mirando y ya está, ¿no? Pero quiero decir, con el rebote tan importante que hemos tenido, en última instancia, si alguien se cree que hemos, una posibilidad que hemos visto en suelo, en reacción, es decir, en caída, nunca en este proceso alcista. A mí hay una cosa que me inquieta mucho, es el tema de los bonos. Fíjate, el boom, el gráfico mensual. Observa la vela mensual que nos está dejando este mes de marzo. Estamos hablando de una TIR que alcanza en estos momentos el 0,70. Estamos no hace mucho con la TIR negativa, ¿no? Y lo que hace que es, ojo, romper lo que sería la base, estamos hablando en precio, del lateral que ha venido sosteniendo pues desde que tenemos todos esos programas de expansión cuantitativa en Europa. Mi impresión es que esto tiene que impactar de una u otra forma en el mercado. No sé exactamente la cuantía, cuándo, etcétera. Pero fíjate también que el Bobel hace exactamente lo mismo. Y cuando digo el Bobel, bueno, lo tengo, bueno, da exactamente igual, no sé qué he hecho con él, pero un segundito, aquí. Pero hay una cosa, es decir, el Bobel nos está haciendo exactamente lo mismo, la rentabilidad está ahora mismo en el 0,50. Y eso es una cuestión que debemos tener en los plazos largos, pensar cómo va a impactar. Y otra cosa, que yo creo que eso no significa que en los plazos más cortos, pues un detalle, ir a lo simple. Desde el 7 de marzo, que es el momento en el que hace suelo la bolsa, lo que es la renta variable europea, donde se marcan los mínimos, observa como todas las velas diarias del Bund y del Bobel, todas tienen máximo decreciente. Una cosa es que yo puedo decir, la vela mensual es muy impactante y muy fuerte a la baja, y otra cosa es que cuando yo veo cómo está construida esa vela, puedo plantearme a nivel de corto plazo algo simple, es decir, primera vela que cierre por encima de los altos de la vela diaria previa, en convergencia, tanto en el Bund como en el Bobel, compra. Por ejemplo, podría obtener una operación de, pues en este caso, de vuelta al alza. Bueno, es una de las cosas que podemos plantearnos. Y a partir de ahí, ojo, esa vela de marzo que nos está dejando, esperar a que en el mes de abril empiece a retrotraerse, empiece a ascender. Y mi impresión es que desde ahí sí intentará de nuevo lanzarse a la baja. Estamos hablando de los bonos, ¿no? Pero insisto, esto de una u otra forma a mí me cuesta mucho pensar que no vaya a impactar en el mercado de renta variable. No hay que tener ninguna prisa. Gerardo Ortega, tradersecrets.es, colaborador CMC Markets, y Gisela Turacini, CEO en Black Bear. Un placer. Muchas gracias a los dos. Cuidaros. Hasta otra. Muy buenas tardes. Un abrazo. Chao. Y así vamos poniendo el punto y seguido a la programación de hoy aquí en Negocios Televisión. Por cierto, hace unos minutos ha salido el dato de inflación en Alemania, correspondiente al mes de marzo. 7%, que ya lo querríamos para nosotros los españoles, ¿eh? Aquí en España ya sabéis que cada dato que sale hace bueno el anterior. Ya es decir, pero nada, el gobierno dice que 3/4 partes de este tremendo dato, 9,8%, vamos a hablar ya del 10%, hablemos claro, se debe al conflicto en Ucrania. En febrero, cuando todavía no había guerra, la inflación alcanzó el 7,6%. ¿Quién miente? Gracias por todo. Hasta mañana. Adiós.